amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. El día de hoy vamos a aprender a diseñar y mandar a hacer nuestro propio PCB de una tarjeta entrenadora básica de microcontroladores PIC. Para este caso estoy utilizando el PIC 16F877. En este momento tenemos un circuito montado de una resistencia y un LED emulando el blink de un LED. No te lo pierdas. Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube de electrónica y tecnología. Aquí les habla el ingeniero Edison Viveros. Muchos suscriptores me han solicitado que si puedo seguir haciendo videos de los microcontroladores PIC. La estructura es algo similar como lo que trabaja Arduino. Esto es una topología muy típica que todo el mundo monta en su protoboard. Simplemente ahora lo haré en una tarjeta. La forma es muy sencilla y es la estructura general que nosotros siempre usamos. Tenemos un conector de poder, tenemos un conector estilo Arduino que nos permite aprovechar el voltaje de entrada, luego tiene un diodo de protección llamado D1, un condensador C1 de purificación, 7805 que es el regulador de voltaje. En la entrada de voltaje se recomienda entre 9 y 12 voltios, más de la cuenta no, porque podemos estallar los condensadores o sobrecalentar el 7805. En este caso yo he colocado un D2, que este diodo nos va a permitir proteger el regulador, o en su defecto hay reguladores que son malos y solamente funcionan con 4.5, lo cual hará que este diodo le suba a 5 voltios. Y si el regulador es bueno, obviamente pues nos pasaremos a 5.7 aproximadamente. En el modelo que les voy a indicar el día de hoy no viene incluido el diodo D3 ni el diodo D4, tampoco el conector BINT ni el conector BCC. Esto es con el fin simplemente de indicarles dos tarjetas muy básicas. Y la tarjeta que yo les estoy indicando en el video, o que les voy a indicar, solamente tiene una bornera, o sea, una bornera hembra más no hembra y macho. Eso hace referencia a los pines de los puertos. Luego de tener el voltaje de entrada, que más o menos recomiendo de unos 9 voltios, el 7805 lo baja a 5 voltios más 0,7 sería 5.7 voltios. Luego tenemos un diodo que se encarga nuevamente de proteger lo que es la salida de ese voltaje y volver a consumir 0,3, lo cual hace que en su salida obviamente vuelva a caer los 5 voltios. Eso hace que esta resistencia con este LED prendan. Este LED es un LED superficial o puede usar LED normal. Tenemos una resistencia de 330, puede usar cualquier valor hasta 1K sin ningún inconveniente. Este diodo D3, aparte de bajar el voltaje que lo sube el D2, nos ayuda a proteger el voltaje del PIC 2. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la programación, el PIC genera un voltaje, un testing, y si él detecta que el PIC no está alimentado, entonces él genera la alimentación. Pero si detecta que aquí hay un voltaje, entonces automáticamente él no genera el voltaje. Este D3 va a evitar un corto entre la fuente de entrada y la fuente del microcontrolador. Eso sucede cuando a veces nos olvidamos de desconectar la fuente de alimentación. Para hacer la programación se recomienda quitar el power o la fuente de entrada. Aquí tenemos un VCC que nos va a generar el voltaje para alimentar cualquier circuito que nosotros quisiéramos internamente. El diodo debe ser un 4007. Si quiere más corriente, simplemente lo puede cambiar. Al usar un 7805 normal, vamos a hacer que la corriente máxima sea entre 500 a 600 miliamperios, más no los 1.2 amperios que estamos acostumbrados. Luego tenemos un PIC común y corriente alimentado positivo o negativo. Tenemos un condensador que debe estar junto al positivo y negativo para eliminar ruidos y transitorios de la red eléctrica. Tenemos una resistencia de 10K y un diodo D4. Este diodo D4 es un diodo de protección del microcontrolador. ¿A qué se debe? Resulta que cuando usted va a programar el pin 1, el BPP, normalmente oscila entre 12 a 14 voltios cuando él está programando. Si ese voltaje sube por la resistencia de 10K o R1, va a llegar a VDD. Obviamente esta resistencia de 10K pues hace la limitadora de corriente de voltaje y que se encarga de disipar, pero no falta que algún tipo de voltaje llegue al VDD y nos daña el microcontrolador, o en su defecto a veces con la de resistencia de 10K no suele dejar programar, por lo cual este diodo cuando está de VDD hacia el BPP, él funciona, pero en voltaje inverso obviamente él va a estar un circuito abierto. Estas son las recomendaciones que nos da Microchip en su kit del PIC 3, por lo cual simplemente lo estamos asumiendo como un proceso de protección. Luego tenemos las borneras hembra y macho para la conexión externa, dado el caso como estilo Arduino
o en su defecto unos pines macho para algunos jumper que nosotros quisiéramos conectar. Tenemos el cristal de oscilación de 4 MHz, dos condensadores de 27 picofaradios y el puerto ICSP, que es el puerto de comunicación serial que nos va a permitir la programación de nuestro integrado o microcontrolador sin retirar el microcontrolador. Ahora pasamos al esquema. Están ubicados los componentes, si se dan cuenta no está ruteado. Entonces vamos a auto routing y vamos a rutear este pequeño circuito, que es algo muy básico. Está en top en button, le damos clic en continuar, le damos start y esperamos que él haga la evaluación de las pistas. Luego, después de haber realizado el ruteado, le damos fin. Luego volvemos a darle RASnet. Por los filos, lo único que he colocado es un polígono de color rojo y azul, o sea, top layer y bottom layer, con el cual ya nos permite tener la serigrafía de nuestro circuito. En este caso, por ejemplo, vamos a retirar todos los pines, solamente conectamos la capa superior y ahí podemos observar los pads, las vías, la dimensión y si queremos ver lo azul, retiro lo rojo y así es como nos ha quedado nuestro PCB de doble capa. Vamos a colocarle todos los componentes y así es como nos queda nuestra tarjeta entrenador. Les recuerdo que la que vamos a ver en este video es una versión más básica de la que estoy proponiendo en este tutorial. Anexo a este video encontrarán la forma cómo pueden descargar estos archivos en PDF para que los puedan hacer o mandar a hacer con la empresa que les voy a indicar en este momento. En esta ocasión he seleccionado la empresa PCBWay para diseñar mi prototipo o mi tarjeta entrenadora. Se debe a que ofrece tanto la venta de componentes como el diseño muy económico de tarjetas o de prototipado. En este caso tenemos varias promociones que ustedes las pueden verificar en la página. Simplemente ingresamos a https www.pcbway.com. Si no se ha registrado, se puede registrar. De lo contrario, simplemente nos unimos o iniciamos sesión. Entonces voy a iniciar sesión. Luego de iniciar la sesión, lo que necesitamos es hacer la solicitud de nuestro prototipo, para lo cual necesitamos haber generado el código Gerber, ya sea a través de Eagle o cualquier software que usted encuentre en internet. Ya he explicado muchos tutoriales de cómo hacer el código Gerber, para lo cual simplemente vamos a hacer el cálculo de nuestra tarjeta. Más o menos nuestra tarjeta equivale a unos 10 centímetros. Entonces verificamos, voy a colocarle que es de 10 por 10, simplemente para que nos demos cuenta cuánto aproximadamente nos podría salir. Piezas sueltas, panel por cliente, va a ser de 2 capas. Si queremos podemos hacer hasta de 14 capas sin ningún inconveniente. El tablero en fibra de vidrio o FR4, el espesor típico de 1.6, que es el espesor estándar que siempre uno maneja, los milímetros, la máscara anti-solder. Si escogemos otro color, obviamente sale un poco más costoso. Y lo más importante, la serigrafía que sea en blanco, desde dedos de oro no, y acabado en superficie sin plomo. Si le colocamos con plomo es más económico, si le colocamos sin plomo es un poco más caro. Entonces, por ejemplo, voy a colocar lo típico y vamos a ir a calcular. Aquí le colocamos que aceptamos, vamos a clic en calcular, nos dice que el prototipo se puede demorar entre 2 a 3 días y que me vale $5 y en 24 horas que vale $38. Luego seguimos con añadir a la cesta, cargamos el código Gerber. Aquí tenemos el código Gerber, lo abrimos, este código Gerber también estará anexo, le damos enviar pedido, aquí podemos observar lo que ya se ejecutó. Vamos a verificar que el precio es de $5, este es mi pedido y aquí le damos, por ejemplo, retirar en el caso que yo quisiera cancelar. Dice que la única forma de envío a Colombia es por DHL. Recordemos, por este método de envío normalmente tiene un costo adicional que puede oscilar entre los 30 a $45 más el pago de aduana en nuestro país. Así que hay que tener consideración en esto,
porque de lo contrario pues les puede salir bastante costoso el envío. Luego de hacer esto simplemente seleccionamos pasar por caja, pagamos, damos nuestra dirección, nuestros datos personales y esperamos que nuestra tarjeta nos llegue a nuestro país. En la siguiente etapa del video veremos cómo nos llegó nuestra tarjeta y el ensamble de la misma. Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. En esta parte del video vamos a mirar el ensamblaje de nuestro dispositivo entrenador de microcontroladores PIC. Muchas personas han estado muy pendientes acerca de lo que es el curso de PIC y que cuando comenzaré a publicar nuevamente el contenido, que no solamente publica Arduino, sino otro tipo de herramientas que le permita a las personas programar. En este caso, pensando en este tipo de suscriptores, diseñé este PCB, que es un entrenador muy básico, es muy parecido a la ideología que trabaja lo que es Arduino. Simplemente es una tarjeta, no tiene nombre, no le he copiado nada a nadie, es un diseño propio, es una tarjeta la cual le he expandido los pines y podemos colocar o ubicar una regleta para colocar en la protoboard o simplemente unos header que nos van a permitir una conexión externa a través de cables o a través de jumper. Entonces aquí tenemos la tarjeta, ya llegó. Ahora lo que haremos es abrirla para verificar cómo quedó. Les recuerdo que la empresa donde lo envié a hacer es la empresa PCBWay. Y aquí tenemos nuestras tarjetas, como se indicó en la primera etapa. Como pueden observar, este es el acabado del PCB, un acabado en lo que es anti-solder verde, que es el acabado normal que siempre les mando a hacer. No sé, creo que generó algún error los archivos Gerber, porque yo le coloqué la serigrafía, la parte R1, R2, diodo, los pines, pues para que ustedes los puedan tener accesibles a el diseño. En este caso no se imprimieron, no sé cuál sea la causa, pero podemos observar que el terminado es bastante prolijo, muy bien hecho. Todos los materiales que necesitamos para soldar y colocar en marcha nuestro proyecto son los siguientes. Entonces lo primero es nuestra PCB. Podemos ubicar en la parte superior una base SIF como esta. La podemos simplemente ubicar aquí y podemos colocar y quitar nuestro microcontrolador, pero esto nos saldría un poco caro. Así que en esta ocasión yo utilizaré una base convencional. La guía está hacia acá, una base de 40 pines. La ubicamos y la soldaremos. Entonces tenemos nuestra base. Necesitamos unas regletas, que son estas, son normalmente utilizadas en la familia de microcontroladores Arduino o de Arduino simplemente. Las recortamos y las ubicamos de esta manera. Vamos a recortar. Recordemos que cada uno de estos nos indica un puerto. También podemos utilizar este tipo de regletas en el caso que no quisiéramos esta conexión. Entonces la ubicamos de esta manera, las quebramos y podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Igualmente el código estará anexo para que usted, si quiere anexarle que sean dos versiones, o sea regleta y a la vez sea los pines, los header, usted los pueda manipular o utilizar. Entonces vamos a utilizar cualquiera de los dos. Necesitamos el conector de power, que es el que irá aquí en la entrada. En mi caso parece que utilice una librería de Eagle un poco pequeña, entonces le voy a hacer la ampliación de los pines o de los pads con lo que es el Moto Tool, entonces para poder soldar de forma respectiva. Esto es un error más que todo de diseño. Tenemos también el botón de reset. Este botón es el que irá soldado en esta parte. Vamos con el regulador. En este caso aquí va el regulador. Es un 7805 superficial. Vienen tres tipos. Normalmente viene uno como de 100 miliamperios, otro de 500 y otro de 1.2 amperios. Este, si no mal no recuerdo, es de 500. De igual manera, les dejaré en la descripción la lista de componentes. Este es pequeño como tal, ¿no? Necesitamos también los LED superficiales. En este caso he utilizado un LED normal. Si usted necesita o quiere usar un LED convencional, simplemente pues cambie la parte serigráfica por
el LED convencional. Necesitamos un cristal, en este caso yo utilizaré uno de 4 MHz, lo colocaremos aquí y ahí soldaremos nuestro cristal. Necesitamos dos condensadores de, puede ser 22, 27, 30 o 33. En este caso yo he logrado conseguir de 27 picofaradios, que son condensadores superficiales. Necesitamos el conector para lo que es la regleta de programación de nuestra extensión de nuestro PIC-IT. Puede ser PIC-IT 2, PIC-IT 3, lo que usted necesite. Igual están en la disposición que normalmente traen los PIC-IT. Entonces esta es una regleta, la pueden observar que es doblada, o simplemente utilizamos la convencional. Entonces la colocamos acá, eso ya va a gusto y criterio de ustedes. También necesitamos lo que son diodos. En este caso puede ser un diodo de este tamaño, que más o menos son como de 1.5 amperios, o un diodo como este, que es un diodo de 1 amperio. Son diodos 1N4007 o pueden ser 4005, 4001, 4002. Más o menos este tipo de diodos trabajan aproximadamente las mismas características. Necesitamos una resistencia de 10 kilo ohm. Necesitamos crema en estaño. Normalmente en mi canal ya han mirado cómo soldar con este tipo de crema, con estación de calor y otros materiales. En su defecto también necesitamos estaño convencional. Yo utilizo uno de 0.8, pero el que usted tenga está a disposición. Voy a utilizar condensadores superficiales. En este caso yo diseñé el plano con 330, pero yo tengo a mi disposición 220 microfaradios, por lo cual voy a utilizar este tipo de condensadores. Muchos se preguntarán dónde se adquiere estos condensadores. Ya he publicado algunos videos de cómo comprar en empresas chinas. Normalmente esto le viene paquetes, como lo que están aquí. Viene condensadores, resistencias, lo que usted necesite o lo que usted quiera comprar. Entonces yo normalmente compro este tipo de paquetes para utilizarlo en proyectos varios. Y por último necesitaremos, pues obviamente, un par de pinzas, que son pinzas antiestáticas para tomar lo que son nuestros componentes y poderlos ubicar y soldar. Obviamente también necesitamos nuestra estación de calor. Necesitamos un cautín de punta fina que propiamente también lo trae la estación. O cautín normal, convencional, que usted pueda utilizar. Estos son los materiales para hacer nuestra práctica. Y en su defecto podemos utilizar una tercera mano. Ahora sí, comencemos con el ensamble. En este momento lo que haremos es soldar en primera instancia los componentes superficiales. Según nuestro esquemático necesitamos los condensadores, necesitamos lo que es nuestro estaño. Entonces destapamos el estaño. Voy a aplicar un poco de estaño en lo que es la parte de los condensadores. En esta parte ubicaremos. Vamos a prender la estación de calor con nuestra pinza. Tomamos un poco de estaño en pasta y aplicamos sobre los componentes. Hasta aquí ya vamos soldando las primeras partes. Reitero, son las partes superficiales. Ahora vamos a ubicar lo que es nuestro regulador.
Hasta aquí tenemos soldada la primera etapa de nuestro circuito. Hemos soldado todos los componentes superficiales. Ahora pasaremos a soldar los componentes que son utilizados de manera común y corriente. Ahora vamos a hacer el ensayo de nuestro dispositivo para ver cómo quedó terminado o ensamblado nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Simplemente verificamos que la presentación es lo que teníamos pensado. Aquí podemos ver en detalle nuestra tarjeta. Observamos lo que es la resistencia de 10K, un diodo. Este diodo por lo común va de GND a tierra. Normalmente se lo utiliza simplemente para elevar un poquito el voltaje de 5 a 5.7 o en su defecto hay reguladores que no llegan al voltaje estipulado, por lo cual llegan más o menos a 4.5, entonces a veces toca colocarle este diodo. Entonces, por tanto, debemos comprobar si el voltaje es apropiado, de lo contrario se lo podemos retirar y le podemos colocar una resistencia de 10 ohm o 1 ohm de protección para el regulador. Recordemos que también tengo un diodo a la entrada para protección de corrientes muy fuertes que puedan dañar mi sistema electrónico. En este caso tenemos los dos condensadores, condensador a la entrada de purificación, condensador a la salida de purificación, y más o menos en su salida tiene que estar entre 5 a 5.7 dependiendo del voltaje del regulador. Entonces lo que primero vamos a realizar es comprobar si efectivamente nuestro circuito está funcionando en esta primera etapa, para lo cual tengo un cargador o un adaptador de 7 voltios aproximadamente a 1 amperio. Entonces lo conectamos, efectivamente el LED funciona, nos está indicando que sí hay voltaje. Ahora vamos a comprobar cuántos voltios hay. Entonces vamos a comprobar el voltaje de ingreso. Entonces colocamos tierra y colocamos el primer pin de nuestro regulador. Dice que da 7.7 voltios. Y vamos a comprobar tierra, pin de salida. En este caso nos dice que tiene 5.7. Eso quiere decir que nuestro regulador en este caso sí está dando los 5 voltios. Entonces vamos a comprobar. El marco de él con uno de los pines tiene que dar 5 voltios. Efectivamente 5 voltios. Por lo cual significa que en lo posible retiremos este diodo o sencillamente coloquemos una resistencia de 1 ohm para la protección de nuestro regulador. Este regulador funciona muy bien, funciona a los 5 voltios. Por obvias razones, en los pines del integrado de la base, en este caso, pues nos debe estar dando el voltaje 5.7, efectivamente, que ese es el voltaje que va a alimentar mi microcontrolador. En su defecto, si queremos, reitero, podemos quitar el diodo. No todos los casos nos genera que el regulador dé 5 voltios. Hay reguladores que son malos y se sobrepasan, o al contrario, son reguladores que dan 4.5, 4.2 y es necesario colocar este diodo. De paso, este diodo también nos sirve estilo fusible. En este momento, si deseamos, simplemente para que ustedes lo detallen, voy a retirar este diodo, colocar una resistencia bastante pequeña y veremos qué sucede. Listo, en este momento ya soldé lo que es la resistencia, hice el pequeño cambio, aquí lo podemos detallar, de el diodo por la resistencia. Entonces con esto obtendremos un voltaje exactamente de 5 voltios y mi resistencia simplemente servirá como protección. Le he colocado una de un ohmio, entonces conectamos, efectivamente nos ilumina nuestro LED. Vamos a colocarlo en la escala de 20 voltios, encendemos y vamos a verificar el voltaje en los pines que supuestamente le llegarán al microcontrolador. Efectivamente, ahora sí nos está llegando 506 voltios. Esto se debe a que nuestro regulador es un regulador muy bueno, por lo cual no fue necesario colocarle el diodo, aunque el diodo, reitero, nos ayuda a la protección. Aquí ya tenemos lo que es el montaje, ya hemos terminado la respectiva soldadura, está ya programado. Para la programación fue algo muy sencillo, simplemente se coloca el programador, lo que hice, yo tengo un programador viejito, aquí tenemos el BPP, CLK, DAT, BDD, DAT y GND. El DAT es el PGD,
el clock o CLK es el PGC en los microcontroladores. Simplemente lo que le hice fue la pequeña extensión. Lo conectamos y automáticamente lo podemos programar. Hay que aclarar que a este programador le voy a hacer algunas modificaciones para una optimización de la programación por los puertos ICSP, que nos permite la programación serial y nos permite generar un mejor rendimiento con respecto a nuestro montaje. Entonces, las modificaciones que le aumentaré a nuestro PCB son las siguientes. Eso ya estará en el video, en el plano que ustedes descarguen, ya estarán estas modificaciones, que será un diodo de protección para M-Clear y un diodo de protección de la salida de voltaje del 7805 junto con su condensador respectivo. ¿Esto a qué se debe? A que si existe de pronto alguna alimentación externa y él comienza a programar, pues obviamente los dos voltajes se pueden chocar. Eso es algo que se le va a aumentar. También le aumentaré unas borneras para positivo y negativo, ya que el voltaje lo estoy tomando netamente de los pines de salida. Y le aumentaré una regleta más en el caso que alguien quiera colocarle, por ejemplo, hembras y machos para poder hacer la conexión. De resto, no es necesario hacerle modificaciones a la tarjeta, ya que es algo muy sencillo y muy básico de tener este tipo de prototipos. Entonces, el plano corregido estará en la descripción. Pero como tal podemos ver que la empresa PCBWay nos entrega un excelente producto tal cual nosotros lo solicitamos. Si ya cometemos nosotros errores en nuestro diseño, ya es problema nuestro, más no de la empresa. En este momento el micro ya se encuentra programado. Lo que debemos hacer simplemente es conectar el cable, que en este momento es de 7 voltios. Recordemos que los condensadores deben ser más o menos 16 voltios. En este caso son de 10 voltios porque yo estoy colocando un cargador de 8 y yo nunca trabajo más de ese voltaje porque estos reguladores tienden a calentarse. El programa que he hecho es un programa muy sencillo, es un Blink. Simplemente nos permite hacer la oscilación de un LED a través del pin RB0. Entonces tenemos una resistencia, tenemos un LED. Lo único que haremos es conectar el B0. Ahora nos conseguimos otro cable y lo vamos a conectar al pin. Este es GND, el pin tercero. Y conectaremos al LED respectivamente. Entonces es un blink de un segundo. Esto es lo que netamente está haciendo nuestra tarjeta entrenadora, y de esta manera nosotros podemos hacer cualquier dispositivo, cualquier prototipo que nosotros quisiéramos. Esta tarjeta, como la podemos observar, es 100% compatible para el 16F877. Aunque el montaje de otros PIC de 40 pines son similares, se necesita colocarle otro tipo de componentes para que estos puedan funcionar de manera respectiva. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este pequeño video y tutorial haya sido de tu agrado y sigamos con el maravilloso mundo de los microcontroladores. Nos vemos hasta una próxima ocasión. No te olvides de darle clic en me gusta, compartir este video, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Si puedes apoyarme, puedes hacerlo a través de PayPal. Nos vemos hasta una próxima oportunidad con más videotutoriales de microcontroladores.